Estamos en el Museo del Jurásico de Asturias, en el concejo de Colunga, la comarca de la Sidra, en la zona oriental del Principado de Asturias. El Museo del Jurásico de Asturias es un museo de ciencias naturales con dos vertientes muy importantes, la investigación y la divulgación científica, y cuyo cometido es justamente poner en valor la evolución de la vida, desde que se formó la Tierra hace unos 4.600 millones de años hasta que aparece el ser humano. Está claro que nuestro principal momento, nuestra era más importante es la era mesozoica o era de los dinosaurios, y es ahí donde se centra la gran mayoría de las explicaciones. No en vano el museo tiene esta forma, tiene una forma de huella de dinosaurio con 3 dedos, justamente porque en cada uno de los 3 dedos lo que vamos a hacer es explicar cada uno de esos 3 periodos en los que vivieron los dinosaurios. Los dinosaurios aparecen en el Triásico, hace unos 228 millones de años. Alcanzan su máximo esplendor en el Jurásico, es cuando habitan aquí en Asturias además, y desaparecen en el Cretácico. Esa extinción se produce hace 66 millones de años, y en ella no desaparecen todos los dinosaurios, sino la gran mayoría. Los dinosaurios terópodos evolucionan hasta nuestras aves de hoy en día, así que las aves son un grupo especializado de dinosaurios. Importante es también la zona en la que estamos. Colunga está más o menos en el centro de la llamada Costa de los Dinosaurios. La Costa de los Dinosaurios, declarada Monumento Natural en 2001, abarca desde Gijón hasta Ribadesella. En ese fragmento litoral, esa costa, alberga 9 yacimientos diferentes con huellas de dinosaurios de distintos grupos. Tal vez para nosotros, para el museo, por cercanía y por espectacularidad, la playa de la Griega es uno de los yacimientos más importantes. Está a tan solo 2 kilómetros del museo y ahí podemos disfrutar de las mayores huellas del Jurásico de un saurópodo. Hablamos de unas huellas de 1,25 m de diámetro aproximadamente. También en ese yacimiento hay huellas de otros grupos de dinosaurios como los terópodos o como los estegosaurios. En el museo no solamente es importante el contenido, sí que es cierto que una de las mejores colecciones que podemos ver de huellas de dinosaurios a nivel mundial, la tercera en concreto, la vemos aquí, justamente en el Museo del Jurásico de Asturias. El 80% de las especies que tenemos, o de las piezas que tenemos, mejor dicho, son originales. Originales, la gran mayoría, extraídas de esta costa de los dinosaurios. No solamente es importante, como decimos, el contenido, sino también el exterior. Estos jardines con más de 20 réplicas de dinosaurios, con una zona de jardín de juegos, con un yacimiento de excavación para que los niños puedan experimentar en su piel lo que es ser un paleontólogo, o con réplicas de algunos de los yacimientos más importantes para poder acercar nuestro patrimonio a la diversidad de nuestra población, hacen que el disfrute sea máximo cuando uno viene al museo. Una parte lúdica en el jardín que se une a esa parte didáctica, a esa parte más científica dentro del edificio. Nos adentramos en la primera sala del museo, que representa el periodo Triásico, que es el momento en el que aparecen los dinosaurios. Este periodo abarca desde hace 252 millones de años hasta hace 51. Todo lo que sabemos de los dinosaurios es gracias a los fósiles, que son restos que, después de haber estado millones de años enterrados, se acaban convirtiendo en piedra. Podemos encontrarnos fósiles directos, que son partes del cuerpo, como los huesos, los dientes o las uñas, y fósiles directos, que son los restos de la actividad. Por ejemplo, tenemos cáscaras de huevo, podemos encontrar también nidos, los excrementos fosilizados, que se llaman coprolitos, las huellas. Aquí en Asturias tenemos una de las mejores colecciones de huellas de dinosaurio de todo el mundo. En el centro de la sala, como representantes de este periodo Triásico, tenemos a los dinosaurios europeos más antiguos, más grandes y mejor conocidos, que son los plateosaurios. En esta sala de ampliación del Triásico podemos aprender a diferenciar a los dinosaurios de otros reptiles prehistóricos que vivieron al mismo tiempo. A este lado tenemos un Prestosuchus, es un pariente de los cocodrilos. Y al otro lado tenemos un dinosaurio carnívoro que se llama Herrerasaurio. Todos los dinosaurios son reptiles, pero no todos los reptiles son dinosaurios. Una de las diferencias más sencillas de reconocer es su forma de caminar, puesto que los dinosaurios caminan con las patas rectas, le salen de debajo del cuerpo y no arrastran la cola, mientras que la mayoría de los reptiles tienen las patas a los lados, flexionadas, y arrastran la cola por el suelo. En esta rampa tenemos un pequeño homenaje a algunos de los más importantes dinosaurólogos. Son científicos expertos en dinosaurios. Entre ellos vamos a destacar a Richard Owen, que fue un científico británico del siglo XIX y es quien creó el término dinosaurio. Esta palabra
viene del griego y significa lagarto terrible. Ya estamos dentro del periodo Jurásico, que es el de máximo esplendor, especialmente para los saurópodos, que son los conocidos como cuellilargos. En el centro de la sala tenemos a uno de ellos. Este en concreto es un camarasaurio. Son unos animales con un cuello larguísimo y una cola larguísima. Este mide 17 metros desde la cabeza hasta el extremo de la cola. En este panel encontramos una clasificación de los dinosaurios. Podemos dividirlos en dos grandes grupos en atención a la forma que tengan los huesos de su cadera. Además, si nos fijamos, también podemos diferenciarlos por sus armas de defensa. Por ejemplo, tenemos dinosaurios con placas y púas, dinosaurios con cuernos, con un cráneo muy abultado, otros sin armas de defensa, pero que serían animales muy rápidos. Y los grandes saurópodos, que destaca sobre todo su tamaño, aunque también tendrían una cola a modo de látigo. Y por último, dentro de este grupo de los terópodos nos encontramos a los dinosaurios carnívoros y a sus descendientes, que son las aves actuales. En la siguiente sala nos encontramos fósiles de los diferentes grupos de dinosaurios que acabamos de ver en este panel. En cada una de las salas del museo nos encontramos un mapa en el que podemos ver cómo estaba la Tierra en cada uno de esos periodos. Aquí, por ejemplo, vemos en amarillo las tierras emergidas que estaban por encima del nivel del mar. Vemos cómo Asturias ya lo estaba, mientras que prácticamente la mitad de la península ibérica estaba todavía sumergida. ¿Y qué animales vivían en el agua durante el Jurásico? Podemos encontrarnos muchos tipos, muchos más de los que están aquí representados. Por ejemplo, peces, cocodrilos y reptiles marinos como los ictiosaurios o los plesiosaurios. Lo que no nos vamos a encontrar son dinosaurios, puesto que los dinosaurios no son acuáticos, sino animales terrestres. La sala de introducción al Jurásico asturiano, donde nos encontramos, hacemos referencia a cómo era Asturias en aquella época, dónde estaba situada en aquellos momentos, en el Jurásico, y mostramos algunas de las piezas más relevantes que encontramos en las rocas del Jurásico asturiano. Si por algo destaca la colección del Museo del Jurásico de Asturias, es sobre todo por sus huellas de vertebrados en general y de dinosaurios en particular. Aquí tenemos algunas muestras más representativas, como son las huellas de dinosaurios carnívoros, una de las mayores huellas que se conoce a nivel mundial. Las huellas de estegosaurio, en este caso, la que tenemos aquí, de unos 58 centímetros de longitud, es una de las mayores del mundo también. En ciertos momentos Asturias estuvo cubierta por el mar, estuvo bajo agua, un mar abierto parecido al actual Cantábrico, en el que nos vamos a encontrar fósiles marinos. Este es el caso de uno de los ictiosaurios, los reptiles marinos más completos que hay en la península ibérica del Jurásico. Estamos hablando de hace unos 190 millones de años. Y como representativo del momento en el que Asturias vuelve a quedar emergida, se retira el mar y el territorio queda emergido, aparecen aquí los primeros dinosaurios, y este sería una copia del dinosaurio que se bautizó como Quintín, que se recuperó los acantilados de Quintueles. Es el más completo que tenemos aquí en el Jurásico asturiano. Y por último, algunas otras piezas relevantes serían los rastros de lagartos, como los que vemos aquí. Hay dos, uno más pequeñín, son muy escasos a nivel mundial en esta época. Las huellas de pequeños ornitópodos, en las que se ven las manos y los pies porque caminaban a cuatro patas. Y este es un ejemplo muy excepcional de unos gusanos que se tragan la arena, expulsan lo que no les sirve y hacen esos pequeños montones como los que hoy podemos observar en algunas desembocaduras de los ríos. En esta sala del Jurásico asturiano vamos a ver básicamente tres partes.
Una de ellas está dedicada a las rocas y a los fósiles que aparecen en el Jurásico de Asturias y además algunas estructuras inorgánicas que se pueden observar en ellos, como son las gotas de lluvia, las ondulaciones del oleaje. Otra parte está dedicada al uso de estas rocas jurásicas. Por ejemplo, buena parte de las casas de construcciones de la zona de la Marina en Villaviciosa están construidas con este tipo de rocas. Y por último, quizás la parte más importante, ya que fue la que dio lugar a la construcción del Museo del Jurásico de Asturias, sería la de las huellas y restos óseos de vertebrados, principalmente de dinosaurios, pero también acompañado de otros vertebrados. En este último periodo comenzamos a ver dinosaurios con plumaje, como sería el caso de este Oviraptor. Su nombre significa ladrón de huevos. Lo llamaron así porque pensaban que cuando murió estaba robando huevos de otro dinosaurio. El científico norteamericano John Ostrom descubrió, gracias al estudio de un dinosaurio como este, el Deinonychus, y de este ave primitiva, que es un Archaeopteryx, encontró más de 200 características comunes entre las aves actuales y los antiguos dinosaurios carnívoros. Sin duda, los dinosaurios más conocidos, y en concreto más conocidos de este último periodo del Cretácico, son los tiranosaurios. En el centro de la sala tenemos una escena titulada La parada nupcial del Tiranosaurio Rex, en la que podemos ver a un macho y una hembra en posición de apareamiento. Siempre se piensa que el tiranosaurio había sido un gran cazador, pero la mayoría de los científicos opina que más que un gran cazador será un gran carroñero. Se alimenta básicamente de carroña, aunque ocasionalmente también podría cazar. Generalmente vemos que las hembras tienen un tamaño algo superior al tamaño del macho. Al final de este periodo del Cretácico se produce la gran extinción que termina con el 80% de las especies de animales y plantas que vivían en la Tierra hace 66 millones de años.